Bueno, espero que estén bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. La columna de esta semana se llama ¿Es hora de acabar con el pueblo? Una pregunta. Y dice lo siguiente. La Constitución de los Estados Unidos comienza con las palabras We the people of the United States. Es decir, nosotros las personas de los Estados Unidos o nosotros el pueblo de los Estados Unidos. Esto ilustra bien el significado predominante del concepto de pueblo en la tradición política anglosajona. Bajo esta tradición, el pueblo es un sustantivo plural que representa a todas las personas que componen una sociedad y cuyo acuerdo es necesario para la existencia de un Estado legítimo. En Latinoamérica, el pueblo significa algo diferente. Existen al menos 3 dimensiones estructurales en las que la noción latinoamericana de pueblo difiere de aquella tradicional visión anglosajona. Primero, el pueblo en español es un sustantivo singular, no plural. Y aunque esto parezca una nimiedad gramatical, no lo es. Esto se traduce en un entendimiento específico del pueblo como una masa uniforme, no como un conjunto de individuos heterogéneos. Así, cuando se escribe una protesta como un evento en el que el pueblo expresa su sentir, se está ofreciendo la falsa idea de que todas las personas allí tienen una visión común del mundo, exagerando su cohesión y capacidad de coordinación y minimizando los potenciales conflictos y diferencias entre ellas. Segundo, cuando se habla del pueblo en Latinoamérica, no se suele hacer referencia a todas las personas de la sociedad. Es más bien un término que se usa bajo lógicas de diferencias de clase. En particular, el concepto de pueblo se tiende a contraponer a la élite, siendo poco claro si la clase media hace parte de él o no. Esto es evidente en las discusiones fiscales en la región. El gasto público típicamente pensado como dirigido al pueblo es aquel concentrado en la base de la distribución de ingresos. Por ejemplo, políticas como los subsidios al transporte público o las entregas de alimentos. Sin embargo, prácticamente toda reducción de impuestos sobre hogares con los marcadores tradicionales de clase media, atributos como ser propietario de una casa y un carro, por ejemplo, suele también describirse como una política a favor del pueblo, aunque estos grupos en Latinoamérica estén dentro del 30% de mayores ingresos. Tercero, el pueblo en América Latina se entiende como la base de la competencia electoral de corto plazo, más que como los cimientos del diseño institucional de largo plazo. En el contexto anglosajón, el concepto del pueblo está en el corazón de las discusiones sobre los grandes principios colectivos que aspiran a dirigir la sociedad por décadas, tal como aquellos planteados en una constitución. No obstante, el pueblo es raramente invocado en el debate electoral, donde persuadir grupos específicos es la prioridad de los discursos de campaña. En Latinoamérica, por el contrario, el debate electoral suele estar lleno de referencias al pueblo. Todo candidato se declara representante del pueblo, incluso aquellos que han estado por décadas en altos cargos políticos o que son provenientes de familias adineradas. En conjunto, es claro que el concepto de pueblo en América Latina es ambiguo y excluyente. Más importante aún, este concepto es perjudicial para la consolidación de los valores republicanos en la región. Cuando los políticos latinoamericanos invocan al pueblo, nos están arrebatando nuestra identidad, nos están poniendo un uniforme y nos están haciendo combatir con quienes en el pasado acordamos formas de coexistir. La coyuntura política colombiana ejemplifica esto perfectamente. Cuando el presidente Petro habla del pueblo, claramente hace referencia a sus simpatizantes y no a toda la sociedad, promoviendo divisiones entre los colombianos. Así lo demuestra cada vez que describe las marchas de sus seguidores como las expresiones del pueblo, pero habla de las marchas de sus opositores como símbolos de gente engañada por el paramilitarismo o el neoliberalismo. El pueblo, además, es descrito por el presidente como perfectamente unido y carente de división alguna, por lo que naturalmente piensa su programa de gobierno como un mandato univo, más que como el resultado de negociaciones entre personas que deben conciliar sus diferencias. En definitiva, cuando el presidente argumenta que su agenda de gobierno debe implementarse a toda costa porque representa la voz del pueblo, lo que está diciendo es que los grandes acuerdos consolidados en el orden constitucional,
que sí se aproximan a la verdadera idea de la voz de todos los colombianos, deben ser sacrificados para complacer a sus simpatizantes. Por esto, en las democracias liberales nos convendría abandonar de una vez por todas el concepto de pueblo para hablar de las personas que hacen parte del Estado o de la sociedad. Esto es algo que hemos hecho en el pasado. Conceptos como súbdito o cristiano tuvieron un significado similar en los estados de Occidente por siglos. Afortunadamente, su incompatibilidad con los valores republicanos modernos fue reconocida y eventualmente estos conceptos fueron percibidos como anacrónicos y desaparecieron de la conversación política. Dejemos de hablar del pueblo entonces, hablemos de las personas, porque eso somos. Personas que pensamos diferente, pero que hemos acordado formas de negociar nuestras diferencias en las que procuramos impedir que aquellos a quienes les entregamos la responsabilidad de ejecutar la política pública abusen de su poder y se conviertan en tiranos. Esa es la columna. Como pueden ver, tiene un título provocador, pero busca como llamar la atención de lo que es fundamentalmente una discusión conceptual que pues tiene implicaciones como prácticas muy grandes. Y hay tres cosas que quiero mencionar sobre la columna que no alcance como a abordar ampliamente y creo que vale la pena discutir. La primera es un poco sobre como mi motivación original. Esta es una curiosidad que yo he tenido hace un tiempo. Parte de ella surgió conversando con un amigo mío que es estudiante aquí del doctorado. Él es americano, es estadounidense, pero trabajó en Chile un par de años y está interesado en teoría política y filosofía política, y estábamos hablando, él me hizo como reconocer este elemento como diferencia cultural de cómo se entendía el pueblo. Como me decían, el pueblo, se habla del pueblo en Latinoamérica. Cuando se habla del pueblo se habla, es otra cosa, ¿no? Es un pueblo en singular, y sí, y pues eso referencia a algunos de los elementos que rescato como en la columna. Y es algo sobre lo que yo no había pensado mucho, pero que parece real, es decir, efectivo, y parece representar diferencias culturales que se reflejan en el lenguaje, pero que también se reflejan en como las cosmovisiones del mundo. Y esa es una motivación general, ¿no? Como esta idea de, bueno, sí parece haber como una noción diferente de esa criatura, ¿no? De ese concepto, y aunque la palabra parezca la misma, no lo es, y se usa de forma diferente para hablar de cosas diferentes. Y eso en sí me parece como interesante. Y pues quienes siguen mis columnas saben que es como un elemento más o menos común en ellas, y es como esta reflexión como diferencias culturales y cómo puede pensar uno Latinoamérica y a veces Colombia específicamente a la luz de otras sociedades. Y eso implica ciertos riesgos, ¿no? Como que entonces implica uno, por ejemplo, en este caso, como sugerir que el populismo, por ejemplo, no existe en otros contextos fuera del latinoamericano, ¿no? Como si en el mundo anglosajón no, los políticos no usan como instrumentalmente nociones equivalentes, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que aún así la columna logra como ser precisa en lo que debe ser precisa, ¿no? Y es como el concepto se usa de forma diferencial, como esta idea de que el pueblo es una cosa, ¿no? Y no una representación de mucha gente. Creo que es muy útil. Aquí quiero y voy a tratar de empezar a dar como ejemplos concretos para ser más ilustrativo, ¿no? Cuando se habla de cuando los políticos en Latinoamérica dicen yo voy a hacer lo que el pueblo me diga, estaré aquí hasta que el pueblo me diga, piensan de nuevo al pueblo como esta cosa amorfa, no hay hay un deseo del pueblo, no potencialmente muchos, ¿no? Uno puede tener, digamos, dentro de la sociedad pueden haber muchos tipos de percepciones diferentes respecto a lo que un gobernante está haciendo. Y eso es distintivamente como muy típicamente latinoamericano. Entonces, como la primera cosa, simplemente quería describir como mi motivación, y creo que es importante esa reflexión de la singularidad como el concepto en el contexto como latinoamericano. La segunda cosa es como sobre la reflexión de por qué ese es el caso, ¿no? Como cuál es el origen de esa idea. Y yo, por supuesto, no lo sé, no es algo que yo haya estudiado, simplemente como una idea que ha estado con mi cabeza, pero pensando al respecto, y en estos días, luego de haber escrito la columna, me da un poco como la sensación de que quizá parte de la historia puede estar relacionada con el rol del catolicismo, ¿no? Nuestra influencia cristiana como católica, ¿no? Porque es una historia muy, digamos, si uno se sienta a pensarlo un poco, es muy parecida a la narrativa de cómo
pues el catolicismo vende un poco su influencia, ¿no? Entonces Jesús llegó para salvarnos a todos, pero al mismo tiempo llegó para ayudar a los pobres, que esta es como una de las grandes como contradicciones en la forma en la que se usa este concepto, ¿no? Entonces el pueblo somos todos, pero también el pueblo es los pobres, ¿no? Sí, y esa misma como contradicción está en la narrativa cristiana, ¿no? Y no necesariamente en otras religiones, otras como pues tradiciones donde se exalta la generación de riqueza o en fin, ¿no? Pero entonces es muy del discurso católico. Y esto creo que lo representa bien un poquito las figuras populistas latinoamericanas, ¿no? Como todas ellas tienen esta vibra como mesiánica, ¿no? De ayudar al pobre, pero representar a todo el mundo. eh, y, y bueno, entonces eso creo que tiene como algo, por ahí quizás sea un poco la historia, pero no, me gustaría como pensar más al respecto y ver si hay datos que le ayudan a ver que eh, eso es como razonable, pero es difícil como evitar como esa comparación, ¿no? Em, y ahí quiero simplemente como señalar como en la práctica eso es conflictivo y con eso voy a abrir como el tercer elemento y es con una noción como real, genuina de democracia moderna, ¿no? Y es que entonces yo personalmente siento cuando el presidente de Colombia habla del pueblo, yo siento que él no está hablando de mí, aunque yo sí me sienta parte integral de la sociedad, digamos. No soy funcionario público, no soy un ultramillonario, es decir, no tengo ningún poder extraordinario, me siento como uno más de la sociedad. Y, pero cuando el presidente habla esto es para el pueblo y es el pueblo el que me eligió y demás, no parece estar hablando de mí, de gente como yo. Y posiblemente usted que está viendo esto sienta algo parecido. Y, y entonces eso creo que es parte no solo, digamos, como de esta bastardización, pues, del concepto de pueblo y como la instrumentalización, pues, del concepto. Ahora los políticos después de todo dicen un poco lo que les sirva, ¿sí? Eh, pero siento que también está un poquito soportado en una em, visión muy como electoralista de la democracia, que también es, digamos, una discusión como mucho más profunda y complicada, pero que los populistas quieren vender, ¿no? La idea que las elecciones son el único elemento relevante de la democracia, cuando realmente no lo son, ¿sí? Em, y, y por qué no simplemente lo son, porque el funcionamiento de un Estado es mucho más elaborado y complejo que eso, y porque una visión estrictamente electoral puede, por ejemplo, excluir a las minorías, ¿sí? Y entonces esta noción simple de que las mayorías, que es otra como ángulo para pensar en el pueblo, como que el pueblo es lo que digan las mayorías, em, pues está en contra de nuevo de esta noción general que tenemos de democracias modernas donde debemos proteger un poco a todo el mundo, ¿sí? Entonces, el gran reto es cómo tienen una sociedad donde la gente tiene distintas preferencias, cómo logra uno trasladar eso a decisiones colectivas que reflejen más o menos bien las preferencias de esas muchas personas, ¿sí? Y hay dificultades como estructurales, y hay una cosa que se llama el teorema de la imposibilidad de Kenneth Arrow, que por cierto fue un profesor de aquí de Stanford que desarrolló esta idea, y lo que él dice es, realmente no hay una forma efectiva de hacer eso. No puede probar bajo unos supuestos razonables que no puede uno representar preferencias de muchas personas individuales en un conjunto de preferencias colectivas que mapeen como racionalmente eso, sin violar como los principios básicos de lo que uno quisiera fuera ese proceso con un contexto democrático. Eh, y digamos, el teorema más que yo creo que además ha sido mal interpretado y es mal usado como en la opinión pública, eso no quiere decir como que la democracia no sea posible, sino que enfrenta unos retos profundos y no es perfecta, ¿sí? Pero entonces, creo que como el gran punto del asunto es que
cuando uno piensa en la democracia debe alejarse de la mera reflexión de el electorado y las elecciones y pensar en la estructura institucional amplia que garantizan los derechos de las personas y que el funcionamiento del Estado se aleje de la tiranía, si uno quiere. Y por eso es que es tan serio, y esto vuelve como a la narrativa del pueblo, estos esfuerzos por querer cambiar la Constitución basados en la idea del pueblo, porque las constituciones sí logran, en general, al menos ese es su objetivo, tratar de lograr grandes acuerdos sobre los principios fundamentales entre todas las personas, ¿sí? Entonces, por supuesto, cada tanto hay grupos que pueden tener intereses específicos. Y uno no debe esperar que todos estemos de acuerdo y el rol de las elecciones debe ser eso, que con frecuencia uno le esté preguntando a la gente qué tipo de políticas específicas quiere y se esté escuchando lo que la mayor parte de la gente parece estar queriendo. Sin embargo, lo importante es que esas elecciones y esas políticas que resultan implementadas respeten los acuerdos sobre los que todo el mundo sí está de acuerdo. Y estoy siendo un poquito aquí redundante como con las palabras, ¿no? Como que hay unos compromisos grandes, unas líneas bases de cosas en las que todo el mundo sí puede estar de acuerdo, en las que el pueblo entendió como todo el mundo sí logra estar de acuerdo. Y luego lo que uno tiene son políticas que dentro de ese marco pueden beneficiar más o menos otras sociedades. Y eso sí es una descripción más precisa de lo que es una democracia moderna, aceptable, ¿sí? Entonces, de nuevo, creo que la discusión es cómo tenemos que movernos de la narrativa electoral, y aquí puedo hacer esto, posiblemente se va a desactualizar muy rápido en la medida en la que el debate en este aspecto cambie, pero en la Universidad Nacional en Colombia y en otras universidades en Colombia donde están coincidiendo la elección de nuevos rectores, hay gran tensión entre lo que esta visión como electoralista de democracia sugiere que deben ser las cosas, y es la gente, y aquí los constituyentes, digamos, la gente que puede votar es de hecho distinta, y no quiero enredarme con esto, pero a ver, quiero focalizar como la discusión, y es, en esta discusión hay unos estatutos respecto a cómo se debe elegir el nuevo rector, y eso básicamente resulta de votos dentro de una junta, un consejo superior, una junta directiva, como sea que se llame en cada instancia. Y al mismo tiempo es posible preguntarle a los estudiantes y a los profesores cuál es la gente que quieren, y como que la interpretación más simple de democracia es pues el rector digno es el que es el elegido por la mayoría de los estudiantes y profesores y demás. Lo que pasa dentro de la junta debería ser irrelevante porque eso no es democracia. Democracia es la voz del pueblo y etcétera. ¿Sí? Y eso creo que ignora los elementos constitucionales de los que estoy hablando, ¿no? Como esta referencia como las elecciones tienen sentido en la medida en la que sean compatibles con los grandes acuerdos institucionales para empezar, ¿sí? Y por cierto, de entrada, y aquí voy a volver al elemento en el que me estaba desviando, es que no hay ninguna razón para pensar que el cuerpo constitutivo, digamos, de una universidad son sus estudiantes, profesores y egresados. Es decir, como que una universidad es una cosa que crea la sociedad para que le sirva a la sociedad, no solo a la gente que estudia y trabaja o ha estudiado ahí, sino para que le sirva a otros que van a querer entrar, para que genere conocimiento para el resto de la sociedad que probablemente no tiene nada que ver con esa universidad. Entonces, y los elementos con frecuencia del cómo funciona la elección dentro de estos consejos directivos trata de representar eso, ¿no? Entonces, hay representantes del gobierno, hay algunos representantes también de los estudiantes, por supuesto, de los profesores, etcétera. Digamos, son los acuerdos alrededor de qué es lo que debería suceder, ¿no? La sociedad piensa que deberían manejarse las cosas. Entonces, simplemente hacer elecciones y pedir a la gente que vote, eso realmente no captura lo que es estructuralmente los principios democráticos. Creo que voy a dejar aquí. Tengo ganas de hablar más sobre esta representatividad universitaria. Eso siempre me ha llamado mucho la atención, aunque es un tema muy delicado en el contexto colombiano en particular. Entonces, no sé qué tanto quiera pues explorar esos mares, pero me llama mucho la atención. Por lo pronto, eso, quiero como dejar el mensaje que es importante
Y es algo que hemos ido aprendiendo recientemente, ¿no? El lenguaje importa mucho y la forma en la que tenemos las conversaciones y las palabras que utilizamos importan. Entonces, en general, creo que uno debe empezar a dejar de usar el concepto del pueblo en la medida en la que no dice mucho, es instrumentalizado y es excluyente en general. Y procurar buscar nociones, conceptos, en general discursos que realmente hablen de cómo todos en la sociedad estamos tratando de llegar a acuerdos, que a pesar de que tenemos visiones distintas del mundo, esos acuerdos son potencialmente posibles, ¿sí? Y esa es, creo que, mi gran invitación hoy. Espero verlos la semana entrante. Como siempre les digo, comenten, compartan, en fin, es parte de lo que yo quiero hacer y es promover conversaciones y las cosas que ustedes tienen que decir es parte de eso, ¿no? Parte de construir estas conversaciones. Bueno, nos vemos entonces en 15 días.